Muy buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar sobre los años 80, 90 y 2000, junto con Alexandra Alcázar, también con Keren Farfán y yo quien les habla, Lovera. En el año 80 la democracia volvió al Perú con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Las cosas que hizo principalmente fue promover la inversión privada y continuar con la construcción de casas, puentes y carreteras, pero terminó dejando en el Perú una crisis económica. Él tuvo algunas críticas que influyeron en la gestión económica durante su segundo mandato, marcando por la crisis económica, altos niveles de inflación y descontento social. El fenómeno del Niño. Esto ocurrió en 1982, que afectó al país en la pesca, sequías en el sur y inundaciones en el norte, perjudicando el cultivo de alimentos, y esto llevó a una huelga. Ahora hablemos del presidente más joven del Perú, que fue Alan García. Él asumió la presidencia en 1985 hasta 1990, que entró en una época muy difícil, ya que estábamos en una crisis social y económica y guerra intensas provocada por los terroristas. Trató de salvar el Perú pagando una fuerte cantidad de dinero para vencer a los terroristas. Entonces fueron 3 guardias, que es Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones. Ahora hablaremos de vía política estatista. Esto es que el Estado se hace cargo de todo lo que es economía, como por ejemplo el control de precios, que se refiere a que el Estado pone los precios a cada cosa. Y segundo, subsidios, que son ayudas económicas de parte del gobierno, la moneda y tipos de cambio. Bueno, empezamos con las entrevistas con la señora Gloria. Primera pregunta, ¿el gobierno de Belaúnde fue uno de los peores? En su segundo gobierno de Belaúnde en el 82, la ventaja es que construyó viviendas, construyó carreteras, y la desventaja es que económicamente nos dejó mal. Segunda pregunta, ¿en qué año se dio el fenómeno del Niño y cómo afectó al Perú? En el 82 hubo sequía, afectó en el norte y en el sur la pesca y el cultivo de alimentos. Tercera pregunta, ¿cómo trató de salvar el Perú Alan García? Yo recuerdo que Alan García en su gobierno pagó a los militares para cómo matar a los terroristas, ¿no? Y porque los terroristas en ese tiempo, a Miguel Guzmán quería el gobierno a toda costa, y como no se lo daban, mataba a gente inocente. Segunda entrevistada. Cuarta pregunta, ¿qué pasó con la economía en los años 80? En los años 80 la economía estuvo muy baja porque los alimentos se escaseaban. Tenías que hacer cola para el arroz, para el azúcar, y los productos no los encontrabas así nomás. Para terminar, última pregunta, ¿cómo enfrentaron el terrorismo en esos años? En esos años yo tuve una experiencia, no se podía salir a la calle. Yo recuerdo que yo estaba en una esquina de un banco y mis hijos estaban chiquitos. Ellos estaban jugando con las teclas del banco. No ha sido ni unos segundos que ya venía el carro, volteo y ¡plum!, explotó una bomba. No podías estar parada ni en una esquina porque encontraba bombas, la gente se moría, caminabas por la calle, no podías ver paquetes en el suelo porque eran bombas de los terroristas. Y había mucho terrorista en esa época. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señorita. Ahora les voy a hablar sobre los años 90. Luego de que Alan García dejara el país en una crisis por la hiperinflación, la deuda externa y el terrorismo, entró Alberto Fujimori en 1990. Su mandato se caracterizó por medidas económicas de ajuste como el Fujishop, que buscaban estabilizar la economía del país. Además, implementó políticas para combatir la inflación y la corrupción. Sin embargo, su gobierno también fue objeto de controversias, especialmente por violación de los derechos humanos y denuncias de corrupción. Durante su segundo mandato, Fujimori disolvió el Congreso y asumió poderes dictatoriales, lo que generó críticas y tensiones. El conflicto con los dos grupos de terroristas
que era el Sendero Luminoso, y la MRTA también marcó la época, ya que con acciones violentas que afectaron la estabilidad del país. Ahora vamos a comenzar con una serie de preguntas. La primera pregunta, ¿por qué fue elegido Fujimori? Alberto Fujimori ganó las elecciones porque dijo que iba a abordar la crisis económica que pasaba en el Perú. Además que no aplicar el shock económico que proponía Vargas Llosa. La segunda pregunta, ¿qué medidas tomó frente a la crisis económica que pasaba en ese tiempo el Perú? Implementó medidas como el Fujishow, la eliminación de los suicidios, la gasolina, así como la liberación de los precios del tipo de cambio. Esto significó que los precios dispararan el doble o triple. Hubo un aumento de pobreza, aunque la economía empezó a estabilizarse. La tercera pregunta, ¿cómo enfrentaron el terrorismo? Cuando el país estaba afectado por grupos terroristas, Fujimori creó grupos paramilitares como los comités de autodefensas. También llevó a cabo operaciones militares en áreas afectadas por el terrorismo. Cuarta pregunta, ¿de qué manera Fujimori violó los derechos humanos? Uno de los casos más notorios fue la masacre de Barrios Altos, donde miembros del grupo Colina asesinaban a 15 personas. Además, también esterilizaban a mujeres de las tierras sin su consentimiento, entre otras cosas. La quinta pregunta, ¿quién fue Vladimir Montesinos y qué hizo? Vladimir Montesinos era asesor político de Fujimori. Este fue responsable de coordinar operaciones de inteligencia, pero también estuvo involucrado en actos ilegales y violaciones de los derechos humanos. Acumuló